Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da mucho gusto verlos. Qué bueno que vinieron. Fíjense que cada 8 días estoy en la zozobra. ¿Vendrán, no vendrán? Y estoy, ¿vendrán, no vendrán? ¿Verdad? Pero luego me acuerdo que la obra es de Dios y se me pasa. Se me pasa de verdad. A continuación, bienvenidos todos. Esa es la versión Irapuato, ¿verdad? Y miren, allí en Escritura, no lo busquen, yo se lo digo así, cuando el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo, en el versículo 2, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en esta parte, cuando la palabra de Dios habla y dice, te pido, Timoteo, te insto a que perseveres, a que digas, a que prediques, a que hables, no una, sino en repetidas ocasiones. Y bueno, esto me trae a mí consuelo, porque siempre les estoy hablando de santidad. Entonces esta palabra instar, insiste, pues quiere decir de una persona que tiene que estar poniendo precisamente el cimiento una y otra vez, pues hasta que se nos quede bien cimentado en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, miren, por eso pues necesitamos estar recordando en todo momento pues la palabra del Señor Jesucristo, lo que nos ha dicho, lo que nos dice a nosotros, y cómo nosotros en algunas ocasiones pues en verdad se nos olvida. Y es por eso que el día de hoy pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a cerrar un paréntesis y abrir otro paréntesis del tema que hemos estado llevando a lo largo de este año, del tema de conociendo a Dios. Pues mire, yo estaba orando al Señor acerca de qué es lo que Él quería, y mire, y me puse en esta oración y el Señor me dijo, bueno, pues tienes que hablar de estas fechas que vienen a conmemorarse, ¿verdad? O sea, todos sabemos que vienen fechas pues bonitas para todos nosotros. Viene el día 24 de diciembre, 25 de diciembre, viene Año Nuevo, y entonces pues resulta que pues son fechas en donde nosotros pues bueno, vemos a las personas de una manera diferente, ¿verdad? Pero saben que también a veces somos demasiado hipócritas, porque la persona que tú no quieres, pues resulta que la ves y en vez de darle la vuelta, pues dices, bueno, voy con ella porque el espíritu de la Navidad pues me ha invadido, ¿no? Me invadió el espíritu de la Navidad y les dio feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero resulta que cuando pasas de largo, ojalá nunca lo vuelva a ver durante el transcurso del año, ¿verdad? Y mire, y de verdad, vienen temporadas en donde, pues bueno, las emociones van a estar a flor de piel, ¿verdad? Todas las emociones van a estar a flor de piel. Pero y antes de continuar, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted aborrece a alguien? ¿Qué me contestarían? Pues no, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Usted odia a alguien? Tampoco, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Usted está en tinieblas? No, ¿verdad? Para nada, porque somos hijos de Dios. Bueno, pues ahora vamos a reflexionar en nuestra vida y vamos a pensar sinceramente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si piensa y se acuerda si tiene algo contra algún hermano? ¿Sí o no? ¿Tendremos algo contra algún hermano? Y mire, no nada más contra un hermano. Vamos a ver nuestra familia. ¿Tenemos algo contra alguien de nuestra familia? Llámese papá, mamá, hermano o hermana. ¿Tendremos algo? ¿Tendremos algo contra el vecino? Bueno, algo contra el vecino o la vecina. Pues no lo sé, solamente ustedes lo saben. Pero miren, lo que dice la Escritura ahí en Primera de Juan 2:9. Y sobre esto, bueno, pues vamos a basar nuestras enseñanzas, bueno,
de este tema que vamos a abrir este paréntesis en esta mañana, dejando de lado hasta que Dios nos lo permita, conociendo a Dios. Y pues vamos a abrir el paréntesis con un tema que se llamará remezclado de emociones. Algunos, pues bueno, ya habrán escuchado parte de esta enseñanza que en algún momento di hace 2 años aproximadamente, que se llamaba licuado de emociones. Pero ahora es un remezclado de emociones. Así que vamos a ver estas emociones que van a estar a flor de piel en estos momentos que vienen de prosperidad, de feliz año nuevo, de feliz Navidad. Y mira, y es necesario que nosotros distingamos nuestra condición para que realmente podamos andar y caminar como es digno de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero todos decimos y hablamos de que nosotros, bueno, no aborrecemos a nadie, no odiamos a nadie, pero resulta que en la realidad, en la soledad, pues resulta que algunos de nosotros que nos decimos cristianos, pues resulta que sí hay algo por ahí en nuestro corazoncito. Y resulta que no lo vemos porque no vemos a las personas. Pero cuando tú ves a la persona, resulta que cuando la tienes de frente es cuando sale precisamente todas las emociones que traías ahí guardadas en contra de aquella persona. Si te has fijado, siempre los que se sientan de este lado son los mismos, ¿verdad? Y los que se sientan de este lado son los mismos. ¿Por qué será? Se me hace que no se hablan, no se quieren. ¿Verdad? A ver, voltéense a ver. Y échense los ojos así como que, ¿qué pasó? ¿Verdad? Siempre en el mismo lugar. A ver, ¿por qué no se cambian? ¿Algo ha de haber en ese corazón? Bueno, no se crean. O su silla, bueno, ya es su silla. Es un ministerio, ¿verdad? Pero miren, vamos a leer 1 de Juan 2:9. Ahí dice la Escritura. Dice la Escritura, el que dice que está en luz, ¿cuántos dicen que están en luz? Amén. Estamos en luz. Y aborrece a su hermano. Aquí no hay ningún aborrecedor, ¿verdad? Está todavía en tinieblas. Dice que aquella persona que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mis hermanos, el día de hoy nosotros no debemos de estar en tinieblas, nadie de nosotros. No debemos de aborrecer a ninguna persona. Debemos de amarnos los unos para con los otros. Y bueno, esto es fácil dentro de la misma iglesia. Digo fácil entre comillas, porque resulta que también dentro de la iglesia, pues de repente hay por ahí un hermanito, pues que no le cae bien al otro, ¿verdad? Pues dices, no, pero si yo no lo aborrezco. Pues nada más no lo quiero ver ni en pintura, ¿verdad? Que ni se me acerque, ni que me dé el saludo. No, mejor de lejos se ve más bonito. Pero mira, la Escritura dice que si tú tienes esta condición en tu corazón, dice que realmente estás entenebrecido. Hay tinieblas delante de tus ojos. Y eso es algo que tienes que quitar de tu vida, porque dice 1 de Juan 3:15, ahí mismo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que si tú aborreces a tu hermano, ¿eres qué? Homicida. Eres un homicida. Fíjate, con el simple hecho de aborrecer a una persona, de odiarla, pero vamos a trasladar este aborrecimiento y este odio, pues bueno, a la condición de un cristiano. El tema de remezclado de emociones tendrá el título primero del día de hoy, será la ira y el enojo. Entonces vamos a ver la ira y el enojo en la vida de un cristiano. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que nosotros decimos que no estamos en tinieblas, hablamos de que nosotros no aborrecemos a nadie y hablamos de que pues mucho menos odiamos a alguien, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sale de ese corazón que tenemos en nuestro ser. Vamos a ver cómo es ese corazón. Mira, yo te digo, y ciertamente, esta palabra aborrecer es la palabra del griego miseo, que significa detestar, que significa odiar. Y por implicación, bueno, habla acerca de enojo en contra de una persona. ¿Algunos de ustedes ha estado enojado con alguna persona en alguna ocasión? Sí, ¿verdad? ¿Y alguno de nosotros sigue enojado con alguna persona?
No, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué cuando ves a aquella persona que todavía te mueve por ahí el tapete, ay, ¿por qué no lo has perdonado? Bueno, pues poquito nada más. Bueno, pero dice la Escritura que poca levadura, pues leuda toda la masa, ¿verdad? Así que, mira, qué importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios y que realmente nosotros entendamos pues cuál es nuestra condición y que no nos engañemos a nosotros mismos. Vienen estas temporadas tan bonitas donde yo te digo que tus emociones están a flor de piel. Todo es paz, todo es amor, todo es gozo, pero resulta que también pues vendrán sentimientos encontrados. Vendrá ira, vendrá enojo, vendrá coraje, vendrá rencor, vendrá amargura, vendrá desánimo, vendrá bipolaridad y un sinfín que acompañan estas emociones. ¿Tan solo tú te has dado cuenta cómo hay personas que detestan la Navidad? ¿Conoces alguna de ellas? Bueno, y los que son cristianos, pues también llegan algunos a detestar la Navidad porque dicen, es que en esa fecha no nació Jesús. Bueno, sabemos nosotros que Jesús no nació en diciembre, pero nosotros aprovechamos esta temporada ¿para qué? Para evangelizar, aprovechamos ¿para qué? Para convivir, para tener ese intercambio también fraternal entre nuestra propia familia y en la familia de la fe también. Pero si lo cristianizamos, si nos vemos de una manera farisea, pues ciertamente, pues Navidad pues no se festeja, ¿verdad? Porque Jesucristo no nació en diciembre. Pero nosotros aprovechamos estas épocas. Y mira, y no nada más el cristianismo, sino todo el mundo, sea ateo o cristiano, pues está esperando gozosamente estas fechas. ¿Por qué? Porque en estas fechas lo que nosotros estamos promoviendo, si no somos cristianos, pues bueno, serán las vacaciones, ¿verdad? Ciertamente, ¿cuántos esperan las vacaciones? Pues así como que yo, ¿verdad? Inmediatamente. Pero ustedes son cristianos, ustedes saben cuál es la finalidad. Pero los que no son cristianos, son ateos, dicen, ay, gracias a Dios que hay vacaciones. Ah, no, perdón, ¿verdad? Se me pasó. Dicen los ateos. Pero ellos están esperando estos momentos pues, para salir de vacaciones. Entonces, de una manera o de otra, pues todo el mundo está esperando estas festividades. Y todo el mundo, odie o no odie la Navidad, pues bueno, vienen sentimientos en su vida. Aquellas personas que odian estas fechas es porque algo les pasó en su vida. Tal vez a algunos los dejó la esposa por el mejor amigo, a otros los dejó el esposo por una mujer, a otros más perdieron su mejor trabajo que ellos consideraban que era todo en su vida, otros más perdieron bienes económicos, perdieron sus casas, perdieron sus actos, otros más reclaman a Dios diciéndole, bueno, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hija? Y resulta que creamos dentro de nuestro ser, en nuestro corazón, creamos sentimientos que van muy ad hoc con los frutos de la carne. Y que muchas de las veces que aún siendo cristianos no identificamos esto. Y lo seguimos llevando y lo seguimos practicando. Por esto que necesitamos conocer realmente qué es lo que dice la Escritura y que si nosotros tenemos estos sentimientos, pues resulta de que estás en tinieblas, de que pues, ciertamente no te ha amanecido y ciertamente la oscuridad está predominando tu vida. Por eso el hecho de hablar de estas emociones que si bien nosotros queremos pasar unas felices fiestas, pero que también necesitamos entender que en algún momento de nuestro andar en esta temporada, pues vendrán aquellas emociones que serán contrarias a lo que nosotros deseamos. Así que abra su Biblia, por favor, en Efesios 4:26, y en lo que lo busque usted, permítame orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque con lazos de amor nos has traído aquí a tu casa. Muchas gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que hoy han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra. Bendice a aquellos que no pudieron venir y en donde quiera que estén, mi Señor, pues guarda su vida. Muchas gracias. Y hoy nos ponemos delante de ti en tu presencia con un espíritu afable para que tú nos puedas enseñar y mostrar qué es lo que tienes preparado para nosotros.
danos sabiduría, danos de nuevo en el hablar, y muchas gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:26, dice y habla, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mira, déjame decirte algo, que si bien en algún momento dice enseñanza, pues te vas a dar cuenta que está remasterizada, así como Matrix, ¿verdad? Pero sé que muchos no la han escuchado y que será de gran ayuda. Y los que la escucharon, pues también se van a dar cuenta que no es la misma, está totalmente remasterizada. Pero mira, cuando la estaba haciendo, cuando estaba remasterizando, toda la semana fue de pruebas, de ira y de enojo. O sea, Señor, ya le decía al Señor, todavía ayer, le decía, Señor, ya, por favor, ya no vuelvo a hablar de esto. Porque era prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pero bueno, si bien la Escritura habla y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, y aquí hay una advertencia que nos dice la Escritura a través de Pablo. Y Pablo dice, puedes airarte, ¿sí? Puedes enojarte, pero que este enojo no vaya más allá a una forma práctica de un enojo que te dure muchísimo tiempo, el cual pueda arraigar dentro de tu corazón algo más que simple enojo, sino que llegue en tu corazón a arraigar y a formarse y a dar fruto, amargura, coraje, rencor, odio y un sinfín de emociones las cuales nunca vendrán solas. Ahora, tú date cuenta de algo, cuando viene una emoción a tu vida nunca viene sola. Cuando viene la ira da paso a otro pecado, que puede ser amargura, que puede ser soledad. Cuando viene a tu vida el desánimo, este desánimo va a dar paso a ira, a rencor o a coraje, pero nunca vendrá sola una emoción. Siempre hay un mezclado, por eso la mezcla de emociones que nosotros tenemos, pero siempre habrá una principal, la cual estará sobre tu vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que identificar para poder ir delante de Dios y decirle, Señor, necesito que me ayudes, pero tenemos que reconocerlo, mis hermanos. El airarnos, el enojarnos, pues bueno, es uno de los sentimientos que muchas veces en nuestro diario andar, pues bueno, nos ha asaltado y nos seguirá asaltando. Tan solo si yo te pregunto, en esta semana, ¿cuántas veces llegaste a enojarte? Yo creo que todos vamos a responder de una manera afirmativa de mínimo una vez. ¿Algo te hizo enojar durante esta semana? Pues yo creo que sí. Tal vez te hizo enojar el despertador que sonó 5 minutos antes. Tal vez te hizo enojar, ¿verdad? Esa tortilla que se te quemó. Híjole. Y llegamos a enojarnos por ese tipo de situaciones. No me digas que no. Y si tú te das cuenta, esto es algo que está a nuestro alrededor y que nosotros tenemos que identificarlo. Y que así como dice la Escritura, vamos a identificarlo y necesitamos sacarlo. Porque si tú lo mantienes en tu corazón, mira, llegará el momento que te vas a apartar de Dios. Y que simplemente en este apartamiento de Dios, tú llegarás a enojarte para con Dios y que tú dirás, no quiero saber nada de ti y apostatarás de tu fe. Por eso la importancia de que realmente reconozcamos esta condición. Y no nada más será esta, sino será toda la serie de emociones que estaremos viendo. Porque mira, cuando llega a tu vida, llega así como la humedad. ¿Te has fijado cuando hay humedad en tu casa? ¿Alguien tiene humedad en su casa? ¿O ha salido humedad en su casa? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se da cuenta? Hasta que ya está la manchota, ¿verdad? Pero antes no te das cuenta. Así es la ira. La ira, para que culmine en el enojo, va poco a poco. Hasta que tú ya no detectas en qué momento llegaste a ese enojo práctico. Ahora, por eso la Escritura habla y dice, airaos pero no pequéis. Y hay una gran diferencia entre airarte, que es una primera etapa, y la culminación se llama enojo. El enojo es la parte práctica de la ira, llevándola a un grado superlativo. Y es tanto que la llevas a este grado superlativo
que no la puedes quitar de tu vida. Y te llevará, ¿sabes a qué? A cometer un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, y en donde tú vas a estar cauterizando tu corazón. Y por ejemplo, mira, si tú le preguntas con las personas con las que convives en algunas ocasiones, yo sé que ¿a cuántos les ha pasado que cuando llegan a su casa después de del trabajo o después de alguna actividad que tuvieron, llegan con su esposa, llegan con los hijos y le dicen, oye, te veo rara, mi amor, ¿estás enojada? ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Sí? Y te dicen, no estoy enojada. Pero mira, pero tienen una cara que parece que se van a chupar el limón. Mi amor, ¿estás enojada? ¿Sí? Hijo, ¿estás enojado? No. Pero así mira, una cara. No. ¿Pastor, está enojado? No. Pero ahí tiene la cara de limón. Oye, de veras no es verdad que ya te dije que no, estoy enfadado, enfadada. Pero si me sigues diciendo, me vas a hacer enojar, me vas a conocer, y tú vas a ser el culpable de que yo me enoje. ¿A alguien le ha pasado esto? Como que suele pasar, ¿no? Creo. Y te dice, no estoy enojado, solo un poco enfadado. Te llegan a decir. Pero mira, con su mirada te lo dicen todo. Que te voltean a ver, que si tuvieran mirada láser como Superman, te fulminarían. De verdad. Pero no están enojados, no están enojadas. Tan solo están enfadados. Pero lo que no se han dado cuenta es que el enfado es parte de la ira y del mismo enojo. ¿Pero por qué sucede esto? Si nosotros como cristianos deberíamos de caminar de una manera totalmente diferente, no andar en tinieblas. Y si nosotros estamos enfadados y nuestro enfado está más tiempo del que debería de estar, entonces necesitamos analizar nuestra vida y necesitamos analizar, ¿qué crees?, en dónde realmente nosotros estamos fundamentando nuestra fe, dónde nosotros estamos caminando. Mira, es bien fácil el hecho de decir, yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Todos son cristianos, ¿verdad? Nos decimos cristianos. Pero ¿por qué nosotros no obedecemos a la palabra de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Por qué será? ¿Será porque es muy tediosa? Ay, qué difícil es obedecer la palabra de Dios. Ay, pastor, es bien exagerado usted. Bueno, le exagera con esto de la santidad. Bueno, a ver, pues quitemos la santidad. Pero ¿por qué cuando la Escritura dice, airaos pero no pequéis? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué vamos más allá? ¿Ahora somos cristianos? Mire, yo no dudo que seamos cristianos. Yo no lo dudo. Pero ¿sabe algo que sí dudo? Lo que sí dudo es que si nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra manera de actuar no corresponde conforme a la Biblia, es porque desconocemos lo que la Biblia dice. Y si nosotros desconocemos lo que la Biblia dice, pues nos justificamos de una manera muy hermosa y muy fácil. Por eso a veces decimos, no puedo quitar este sentimiento de mi vida. Espérame. Es que hubiera visto lo que me hizo. Espérame. Es que. Pues yo les digo, ¿y es que no has leído la Biblia? Que dice que perdones, que no peques. ¿Qué parte no entendemos? Pues la parte de no pecar. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo que si tú tuvieras la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, caminarías diferente? Mira, me salió en rima, ¿verdad? Y aquel cristiano, que no obedece la palabra de Dios ni sus mandamientos, es un cristiano que va rumbo a su perdición, ¿verdad? Ahora, ¿qué difícil es esto? Pues bueno, sí es difícil. Pero resulta que la Escritura, el Señor Jesucristo nunca nos engañó. Ni el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrás gozo, paz, felicidad. No dijo esto. En el mundo tendrás aflicciones. ¿Sí lo han leído en su Escritura? ¿Sí?
Juan 16:33, si alguien no lo ha leído, ahí dice, en el mundo tendrán aflicciones. O sea, ¿y esas aflicciones a qué se refiere? A toda la gama de dificultades, de problemas que vendrían en tu vida. Y eso incluye tu mal carácter. Incluye ese carácter que tú dices, es que yo así soy, pastor. Pero resulta que si tú dices que eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, pues dice la Escritura que el viejo hombre ha muerto. Y aquí todo es hecho nuevo. Y luego entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo y pensando lo mismo? Que pensabas en tu vieja naturaleza. ¿Acaso será que la vieja naturaleza nunca se fue y solamente te estás engañando? ¿Qué será lo que está pasando en tu vida? Porque un verdadero hijo de Dios, en su nueva naturaleza, lucha y batalla, sí, pero batalla con el Señor. Y las batallas las gana Cristo por nosotros. Mis hermanos, ciertamente nosotros no podemos decir, es que usted no sabe lo que me hicieron. Pues bueno, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que le hicieron. Pero ¿sabe algo? Dios es el que le da la salida a usted y a todo aquel que se dice cristiano. Pero ¿dónde está caminando, mi hermano? ¿Estará caminando en las sendas de la palabra de Dios o estará caminando en sus propias sendas? Yo a veces no puedo entender cómo cuando uno les da un consejo bíblico no lo quieren aceptar. Y lo primero que dicen y es anteponer el yo. Y dice, es que yo creo, es que yo pienso. Pues no, ni lo que tú pienses, ni lo que yo crea. Es lo que dice la Escritura. Por eso somos cristianos, ¿o no? Y si la Escritura te dice lo que tienes que hacer, pues déjame hacerte esta retórica. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué será? Pero no están callados. O sea, ¿les comió la lengua el ratón? Están pensando, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que no contestan a la ligera. Pero ¿por qué sucede esto, mis hermanos? Precisamente porque nosotros no hemos aprendido a conocer a Dios, a conocer su palabra, a conocer la misma Escritura. Y mira, yo sé que a lo mejor este tipo de mensajes que voy a estar dando te van a hacer enojar, te vas a irar conmigo, ¿sí? Pero mejor yo te pido algo, reflexiona y ve delante de Dios. Mira, en verdad cuando nosotros nos enojamos es una etapa tan sencilla de tomar, pero tan difícil de dejar. Tú te puedes enojar en un segundo. ¿Cuántas veces han visto en la televisión que dicen, es que tuvo sus 5 segundos de ira, de coraje, de enojo, que mató a tantas personas y no se dio cuenta, lo cegó la ira? ¿Se han dado cuenta de ese tipo de detalles? ¿Pero qué sucede? Sucede que dejó que esa ira se prolongara más allá a un enojo culminal. Y mira, tú llegas a enojarte y llegamos a enojarnos por cosas tan simples, las cuales nosotros podemos evitar. ¿Cierto o no es cierto? O sea, recapacita y ve por qué te enojas. ¿Por qué todavía seguimos enojándonos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y todavía seguimos pecando en este pecado de enojo. ¿Cierto o no? Sí, pero ¿por qué no reflexionamos y por qué no le hacemos caso al Espíritu Santo? Mira, yo te aseguro algo, que cuando tú te estás enojando comienza y viene esa parte de la ira, que te estás o tiemblas. Yo te aseguro algo, que el Espíritu Santo te habla, te dice, no vayas más allá, ¿cierto o no? Yo sé porque nos ha pasado a todos. Te enojas y después, ay, Señor, perdóname, ya recapacitas. Y dice, Señor, ya la regué. Pero dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. O sea, no peques, no hagas algo que ofenda a Dios, ni que ofenda a las personas que están a tu alrededor. Y mira, ciertamente el Espíritu Santo te habla, te dice, te redarguye, pero tú de repente sabes que hazte para un lado porque ahorita sí van a ver quién soy yo. ¿Cierto o no es cierto? Y así lo hacemos. Nos enojamos tan cosas tan sencillas que muchas de las veces, pues pareciera ser que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros no está y parecemos hijos del diablo. Tan solo date cuenta en cuántas ocasiones te has enojado porque tu esposa no te tiene la comida caliente o a tiempo. ¿Alguien se ha enojado por esto? Los que están solteros dicen, no, pues no.
¿Cuántas veces te has enojado porque tu carro no prende a la primera? ¡Ay, se me hace tarde! ¿Cuántas veces te has enojado porque llegas a tu trabajo y resulta que el material que necesitabas no está a tiempo? Pero es su trabajo. ¿Por qué? Y te enojas con aquella persona que se enfermó y dura una semana enferma y cuando regresa le reclamas. Sí, de veras. ¿Y por qué fue? Porque el enojo se anidó en tu corazón. ¿Cuántas veces te has enojado porque no vendiste lo que querías vender? ¿Cuántas veces te has enojado porque pues, no has recibido el aguinaldo? ¿Alguien se enoja porque no recibe su aguinaldo en esta temporada? Sí, ¿verdad? Es un dinerito. ¿A quién le cae mal el dinero? A nadie, ¿verdad? Y mira, y otros más se enojan porque no pueden comprar en el Buen Fin su pantalla de 52 pulgadas plana, totalmente nueva, ¿verdad? Se enojan por eso, porque no han recibido el aguinaldo. Y bueno, y resulta que van con el amigo, con el compadre, con el hermano, y le dicen, oye, fíjate que no me han dado mi aguinaldo. Oye, ¿por qué no me firmas de aval para sacar mi pantalla? En cuanto me den mi aguinaldo te lo pago, ¿verdad? Y resulta que el hermano buena onda, pues dice, sí, cómo no, yo te doy la firma y todo, mira que sí. ¿Y cuándo te dan tu dinero? No, mira, en 5 días más, empezando diciembre, porque el Buen Fin es entre el 21 y no sé qué día, ¿no? Mira, entregándomelo, te lo doy. Sí, y ahí vas tú a firmar de aval. ¿Cuántos han firmado de aval? ¿Sí? ¿Han firmado de aval? ¿Y cuántos se han enojado porque han firmado de aval? ¿Alguien se ha enojado? Mira, la escritura es bien clara. La escritura dice, no salgas fiador de nadie, no salgas aval de nadie. Pero te voy a decir una cosa, aquel hermano buena onda que firma, pues es tan buena onda el hermano que para que tú no te enojes, déjame darte una clave. Si tú vas a hacer aval de alguien, pues bueno, tú ve con la mentalidad de que tú vas a pagar. Sí, de verdad. Porque si tú eres aval de una persona, resulta que tú como estás firmando de aval de esta persona, pues si aquella persona no paga, tú vas a pagar gustosamente. O sea, ¿alguien quiere firmarme de aval? Nadie dice no. ¿Por qué? Si yo soy el pastor. Obedezcan a su pastor, lo dice la escritura. Ay, hermanos, no les digo. Mira, de verdad, si tú vas a salir, mira, yo te doy un consejo que te doy. Si tú no te quieres enojar y no quieres vivir amargado con una persona y que tu enojo se prolongue más de lo que no debe de ser durante los años venideros, no salgas de aval de nadie. ¿Sabes que los avales son las personas que más se odian en este mundo? ¿De verdad? O sea, tanto tú que firmas de aval como aquella persona que te pidió la firma de aval. ¿Por qué? Porque, sinceramente, cuando tú lo haces sin pensar. Y tú no piensas, yo voy a pagar por él, ¿verdad que no? Nadie piensa eso. Entonces, va a pagar. Bueno, pero si tú lo haces, para que no te enojes, ve con la mentalidad de que tú vas a pagar, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿cómo llegas a enojarte aunque la otra persona pague? Pues resulta que se le atrasó un día el pago y resulta que los de X, donde sacó la televisión 4K, de Coppel, los de Coppel. Resulta que los de Coppel inmediatamente te mandan al de cobranzas y te dicen, oiga, ¿usted es Ricardo Arellano? No, pues sí. Pues fíjese que Arturo no dio su abono de la televisión. ¿Y qué es lo primero que uno hace? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Oiga, pero usted firmó de aval. No. Él vive en tal lado, aquí es su teléfono. Márquenle a él. Oiga, pero... Y agarra su teléfono. Oye, Arturo, ¿por qué no pagaste? Y mira, y Arturo me dice, no, mira, es que... No, oye, yo te firmé, tú me dijiste, te comprometiste, ¿sí? Y me dice, no vas a quedar mal, ahora me están reclamando a mí, yo no quiero que me vengan a reclamar a mi casa. Así nos ponemos. Y resulta que Arturo, pues al día siguiente va y paga. Pero al siguiente mes, Ricardo, oye Arturo, no se te va a olvidar el pago porque yo no quiero que me vengan a molestar. Y así te la llevas hasta que terminas de pagar. Y terminando de pagar la televisión, la amistad, la hermandad que tú tenías con aquella persona se quebrantó. ¿Por qué? Porque en tu mente siempre va a quedar, él quedó mal. Tuve que estarle diciendo lo que tenía que hacer. Pues para que tú no te pase esto en tu vida, mejor no salgas de aval de nadie. Y mira, y los versículos en la escritura, Proverbios 11:15,
de verdad. Y sobre todo en esta época, si alguien no tiene para comprar su televisión 4K, mire, pues espérese. Si no le ando aguinaldo, espérese. Pero si usted quiere ser aval de alguien, bueno, pues hágalo bajo la premisa que le dije. Proverbios 11:15 dice la Escritura: con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño. Con ansiedad. Fíjate, habla de un extraño, O sea, se supone que con un cristiano, con un hermano no debe de pasar, pero llega a pasar. Entonces habrá ansiedad en tu vida. Mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. O sea, el que mejor dice, yo no salgo aval de nadie. Proverbios 22:26, si quiere yo se lo leo. Dice, no seas de aquellos que se comprometen. ¿Sí? Por eso ahora entiendo por qué muchos hermanos no se quieren comprometer a servir. Pero no acaban de leer el versículo. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen fiador de deudas. Ojo, ni de los que salen fiador de deudas. O sea, no te comprometas. Dice el 27, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y yo le agrego y diría, si no tienes para pagar, ¿por qué te enojarás de a gratis? La Escritura es bien clara. Dice, no sacas aval de nadie, pero es una decisión tuya. Si tú sales aval de alguien, toma en cuenta para que no te enojes y para que no venga este rencor en tu vida que tú vas a pagar. Entonces, sobre advertencia, no hay engaño y no te vas a enojar de a gratis. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, pues si bien la Escritura nos habla a nosotros de que podemos airarnos, más que nuestra ira no vaya más allá, en el versículo que leímos de Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. El airarte es la palabra del griego orgizo, que significa pues enojarse, airarse, colerizarse, provocar, pero en un grado pasivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que la ira que venga a tu vida o que hemos llegado a experimentar, que te has exasperado, que yo sé que todos nosotros nos hemos exasperado de una o de otra manera, pues bueno, sea una ira que es pasiva, una ira a la cual tú puedes dominar y puedes ir delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido esto? Y mira, nos llegamos a enojar, digo, por situaciones tan sencillas, y como papás, ¿cuántas veces a nuestros hijos les hemos dicho, hijo, ve a hacer esto? ¿Alguien le ha dicho así a sus hijos? Y su hijo le dice, sí, papá, sí, mamá, ahorita voy. Pero ese ahorita después de una hora en su reloj cronológico, ¿verdad? Y mira, y tú lo querías ya, y resulta que, ay, hijo, mejor yo lo hago. O sea, esa es una etapa de la desesperación de donde comienza la ira, pero que tú la puedes controlar y tú la puedes dominar y puedes ir delante de Dios. Me acuerdo mucho de un comercial que había hace unos años, que salía el enojo y la ira, ¿se acuerdan? Que fuera ti, 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 un poquito rojo y que decía cuenta hasta 10. ¿Alguien se acuerda de ese comercial? Sí, pues yo no le digo que cuente hasta 10, yo mejor le diría, ¿sabes qué? Manda tu pensamiento, tu mente cautiva a la voluntad de Dios. Mira, cuando tú vas a la palabra de Dios, y a veces nos da coraje, porque sabes que la palabra de Dios te va a dar con la puerta en las narices, mejor no quieres ir porque sabes que estás mal. Por eso nos vamos a la palabra de Dios. O sea, ¿no estoy echando alguna mentira? Porque la palabra de Dios, mira, nos para en seco. Pero eso sí, cuando nosotros buscamos otras alternativas, pues resulta que nosotros salimos bien airosos. Y nosotros tenemos siempre la verdad y la razón. Cuando la palabra dice, así no es. Y por eso nosotros llegamos en muchas ocasiones pues a enojarnos. Pero esta ira, airaos pero no pequéis, es una ira primaria, que no va más allá y que tú puedes controlar. Porque llegará un momento donde la ira desemboca en un enojo completo y total, en el cual vas a rematar con todo mundo y no vas a tener el control de ti mismo. O sea, vas a perder los estribos. ¿Se han fijado cuando un caballo pierde los estribos?
¿Sí saben lo que son los estribos, verdad, hermanos? Los estribos son esas cositas donde el jinete, donde el charro mete los pies, ¿sí? Así en el caballito, para controlar, para darle sus espolazos y todo eso. Ahí lo mete, pero cuando el jinete pierde ese control, el caballo se da cuenta. Ya no siente, ¿sí? El control, ya no siente el peso del jinete. Entonces el caballo se desemboca, o sea, lo tira, hace lo que quiera porque no está controlado. Así es cuando el cristiano pierde los estribos. Haga de cuenta que se descarría el cristiano. Ya no tiene el control del Espíritu Santo. Cuando tú no permites que el Espíritu Santo sea tu jinete, cambias de posición y tú eres tu propio jinete. Y cuando tú eres tu propio jinete, te desembocas y te pierdes. Por eso necesitamos nosotros controlar nuestras emociones. Y algo va a decir, es que es tan difícil. Claro, es difícil. Pero ¿sabes que en la palabra de Dios sí se puede? ¿Sabes que con el Señor sí se puede? ¿Sabes que si el Señor dio la vida por ti, fue para darte una nueva naturaleza, una nueva vida? Y se puede. Tanto que en alguna ocasión, yo les decía acerca de la faceta de los apóstoles, había 2 apóstoles, pero bien tremendos. Había 2 hermanitos que les habían llamado los Boanerges, o sea, los hijos del trueno. ¿Sí? Apóstoles, los cuales le dieron a Jesús, Señor, ¿qué? ¿Hacemos descender fuego del cielo y aquí les damos en la torre a estos? Porque no quisieron atendernos, Señor. Ahorita. Esos se airaron. Pero ellos no controlaron su ira, ellos llevaron más allá su ira a una parte que la querían hacer práctica. ¿Y sabes quiénes eran estos hermanitos? Jacobo y Juan. Juan, el discípulo amado, el que nos dice, hijitos míos, amados, preciosos. Ay, qué bonito Juan. Pues ese Juan se airaba y se enojaba así como tú y como yo. Pero que en la presencia de Cristo, en el conocimiento de Cristo y en su palabra, Juan cambió 180 grados su manera de pensar y de actuar y de comportarse. Y ahora ya no se airaba. Ahora él había controlado esas emociones porque Dios le había dado esa facultad. Ahora, si a Juan se la dio, ¿no te la podrá dar a ti y a mí? O alguno va a decir, no, pues que era apóstol de Jesús. Pues dice la Escritura, más bienaventurado tú, que sin haber visto, ¿crees? Eres más que todos ellos. Y ahí estamos nosotros. Pero a veces no lo queremos hacer. Proverbio 15:18 dice la Escritura. Dice la Escritura, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que nos enojamos y lo único que hacemos en vez de solucionar las cosas es que empeorarlas. ¿Sí nos ha pasado? ¿Le ha pasado de promover contiendas en vez de apaciguar las cosas? Proverbio 22:24 dice la Escritura, no te entremetas con el iracundo. O sea, no te entremetas. O sea, mis hermanos, la Escritura es clara en esta parte y dice que la ira y el enojo se pegan. Hay contaminación. ¿De verdad? Dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, no vayas con él. No estés con este tipo de personas. Ni te acompañes del hombre de enojos. Mira, curiosamente dice, no te entremetas con el iracundo, con aquel que de todo se enoja. ¿Conocen o tienen amigos que de todo se enojan? ¿Sí? ¿Y a poco no es cierto que llega un momento en que tú también te contaminas? ¡Ya! También brincas, ¡ay, esto y aquello! ¡Ay, acá sí! ¡Ay, ya se puso el rojo y está el verde! Aunque no sacan palabrotas, pero de todo se enojan. Porque la mosca va pasando enfrente de él y ya se enojó. Dios mío, y se nos pega. Y la Escritura dice, no te entremetas con él. O sea, no tengas, fíjate lo que dice, no te entremetas, habla de una amistad. No te entremetas con ellos, ni te acompañes del hombre de enojos. Habla precisamente de una etapa primaria de la ira y luego el enojo que es práctico. Habla y dice, no te acompañes de él. No sea
que aprendas sus maneras. ¿Las maneras de quién? Del enojón, ¿sí? Y tomes lazo para tu alma. Mira, y aquí es bien interesante esa parte. Esa parte es bien interesante porque si tú te haces acompañar a ese tipo de personas, estás con ellos en todo momento, vas a poner lazo sobre tu alma. Y esto habla y dice que una persona que se enoja te va a arrastrar hacia el pecado, de una o de otra manera. ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando nos enojamos, lo que nosotros queremos hacer es decir, yo tengo la razón? ¿Sí? O sea, siempre queremos tener la razón. Ahora, si tú te entremetes o vas con personas que se enojan y te haces acompañar del compadre enojón, pues resulta que el compadre, ¿verdad? Llegas con tu compadre y le dices, mire compadre, eso es que mi esposa, pues no me tuvo las camisas planchadas y tuve que plancharlas yo, compadre. No, compadre, ya ves, te lo dije, compadre. A la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Y ahí te está diciendo el compadre, esta es tu, no, sí es cierto. Mire, compadre, para que se le quite, vámonos de parranda esta noche. Tú te quedas, ¿o qué? ¿O no, compadre? ¿O qué no es hombre? ¿Quién manda en la casa? No, pues yo, compadre. Ahí está, para que se le quite. Y ahí vas, ¿verdad? Tú ahí vas con el compadre. Ay, compadre, ¿verdad? Sí. Ay, compadre. 1, 2, 3. Sí. Una no es ninguna y comienza el corrido, ¿verdad? 1, 2, 3 y volvemos a empezar, ¿verdad? No te entremetan ni te hagas acompañar este tipo de personas porque te van a llevar a pecar y estás poniendo lazos sobre tu alma. Ahora las mujeres, ¿verdad? Cuando resulta que el esposo llegó después de la borrachera con el compadre, ¿verdad? Llega la esposa, ay, con toda la cabeza entre las patas, y los dos son cristianos. Ándale, ay, chiquito, con que sí, para que se te quite me voy con mi mamá, para que se te quite me llevo los niños, y a ver quién te hace de comer, barbaján cocodrilo. Agarras y te vas. Oye, espérame, pues no dice así la escritura, pero cuanto más, ¿verdad? La hermana cuando tiene su amiga confidente, oye, mira que mi esposo, no, es que tú no mereces eso, tú mereces lo mejor, uy, te elevan, te jactan, no, merece un escarmiento, esta otra sí es cierto, y estás maquinando enojo. Y resulta, pues como dice la escritura, aprendes sus maneras de aquellos con los cuales te juntas y tomas lazo para con tu alma. Puras mentiras dice la escritura, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado? Proverbios 29, 22 dice la escritura también, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjate, lo mismo que estaba diciendo hace un momento, entremétete con ellos, ve con ellos y muchas veces vas a pecar, no solamente una, sino 2, sino 3, y resulta que después ya no vas a necesitar al compadre ni a la amiga, sino que tú simplemente vas a hacer el acto pecaminoso porque ya te enseñaron el camino. Dice, hermanos, ¿esto dice la escritura? Dice esto la misma escritura. Ay, qué decir, ¿verdad? De nuestras queridas mujercitas, nuestras hermanitas que tanto amamos, pero resulta que son iracundas. ¿Sabes que la escritura dice que mejor es morar en tierra desértica que con mujer resillosa iracunda? Y alguno va a decir, me divorcio, pastor. No dice esto la escritura. ¿Te dice esto la escritura? Ciertamente de aquella mujer iracunda, pero es mejor que pongas tierra de por medio, que la dejes reflexionar y que tú también reflexiones antes de que termine en una desgracia total. Debes de tener sabiduría, varón, y también mujer debes de tener sabiduría en qué momento hablar y en qué momento callar. Pero a veces se nos olvida y dejamos que esta ira pues vaya más allá y pequemos de una manera deliberada, de una manera en la cual no le agrada a Dios. Por eso dice, regresando al versículo de Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Esta palabra pecar es la palabra del griego hamartano, que significa errar en el blanco y se traduce como cometer pecado. O sea, cuando tú no haces la voluntad de Dios, no le estás dando en el blanco, estás errando en blanco.
necesitas tener bien afinada la puntería. Y la puntería la vas a tener bien afinada con la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura, no peques, no erres en el blanco. Y cuando tú erras al blanco, cuando hierras, cuando te vas por la tangente, cuando pecas, es cuando el enojo se consuma en ti. Y en segunda instancia, cuando el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues bueno, esto pues quiere decir que el enojo no debe de durarte todo el día. O sea, puedes airar, pero puedes reflexionar. Y tienes que reflexionar como hijo de Dios. No puedes dejar que el sol se oculte o que se haga de noche y amanezca nuevamente otro día y tú sigas enojado. Porque si tú haces esto, ¿sabes qué pasa? Tu corazón se va amargando. ¿Con cuánto enojo te has ido a dormir en tu casa? ¿Estás enojado con alguien? Ahorita reflexiona. ¿Hay enojo en tu vida? ¿Con alguien tienes algún rencor, algún reproche? Y si ahorita no recuerdas, ojalá y realmente tú te hayas despojado de todo eso. Pero si no es así, alguien está pasando por tu mente en este momento y tienes que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquella persona también si te ofendió o tú lo ofendiste, pídele perdón. Y si aquella persona no quiere aceptarte el perdón, tú ya hiciste lo que tenías que hacer y le has echado esa carga al Señor. Se la has dado, Señor, yo no puedo con ella, pero ahí está, Señor. Tu obra, tú actúas, pero yo quiero estar libre. Quiero actuar en libertad. No permitas que el enojo te dure más de un día. Porque si tú lo haces, te va a llevar a cometer pecado tras pecado tras pecado. Y en ese enojo siempre vas a estar tú justificándote en el pecado. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque usted no sabe lo que me hizo. Porque me dolió tanto. La Escritura dice, perdona, ama, quiere. No odies, no aborrezcas. Y cuando Juan decía, tú aborreces, decíamos, no aborrecemos. Tú odias, no odio. Pero resulta que la ira da paso al enojo y da paso al aborrecimiento y al odiar a alguien. Tienes que despojarte de eso, porque si no, estás en tinieblas. Y tal vez, no seas hijo de Dios. Que será la condición más peligrosa de nosotros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra enojo es una manera intensificada de orgismo, pero ahora es para orgismos. Y es la manera intensificada de la ira, que se traduce como el hecho práctico. La ira puede ser controlada en tu vida. Viene la ira a tu vida, el Espíritu Santo te dice, no vayas más allá, ve delante de Dios. Hasta aquí está la ira, pero no ha sido consumada. Cuando llega el enojo total, le quitas todo de tu mente, de aquello que se llame Dios, y permites que la ira se traduzca en un enojo terminal, que se consuma. Y es aquí cuando tú pecas de manera deliberada. ¿Y todo por qué? Porque quitaste la palabra de Dios de tu vida. Necesitamos nosotros entonces poder parar en ese momento que queremos llegar a consumar el enojo. Porque este enojo no vendrá solo. Porque cuando tú te quieres desquitar de una persona enojadamente, resulta que posteriormente te vas a sentir mal. Va a venir amargura a tu vida, va a venir soledad, va a venir rencor, va a venir desánimo y depresión. Porque no has podido realmente llevar esa ira y ese enojo a los pies de Cristo, a los pies del Señor. La palabra sigue diciendo en Efesios 4:27, el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo. Mira, cuando tú permites que la ira vaya más allá
que haya rencor, que haya odio, que haya aborrecimiento, pues resulta que tú le estás abriendo la puerta a Satanás, le estás abriendo la puerta a los demonios, estás invitando a los demonios a tu casa. ¿Por qué? Porque estás permitiendo con ese odio, con ese rencor, con esa ira y con ese enojo, estás permitiendo que Satanás tenga potestad legal sobre ti. Yo sé que algunos me van a decir, no es cierto, pastor. Sí es cierto. Apocalipsis 12:10, algunos han dicho, no, pero es que Cristo venció en la cruz. Claro que sí, Cristo venció en la cruz al enemigo. Pero tú y yo todavía vivimos en este mundo. Todavía el Señor, que lo ha vencido y que mora dentro de nosotros, el Señor es justo. Porque cuando tú cometes un acto ilícito que no va conforme a la palabra de Dios, pues resulta que Dios, como es justo contigo, tiene que ser justo también. Pues ¿con quién crees? Pues con el enemigo también. Y en muchas ocasiones el enemigo te va a pedir para que seas zarandeado. Y si en algún momento tú has sido zarandeado, debes de pensar por qué. Número 1, Dios me está probando. Número 2, es culpa de mi pecado. Y número 3, pues Satanás me ha pedido para ser zarandeado. Fíjate lo que dice el escritor. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo. Fíjate, estamos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Dice que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién crees? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿De qué dice? De día y de noche. ¿Quién crees que es tu acusador cuando tú pecas? ¿Quién crees que es? ¿Por qué crees que siempre te he dicho y te voy a seguir diciendo que si tú vas a tu cama con pecado y que si tú no pides perdón, bueno, tus vestidos están manchados? ¿Y sabes por qué es? Porque si tú no pides perdón por los pecados, este ente, Satanás, va delante de Dios y dice, mira tu hijo, es tu hijo, no, si es mi hijo, y si eres hijo de Dios, pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Mira, se enojó con su esposa, y después de que se enojó con su esposa, se fue al antro, y después del antro, pues se fue con unas muchachas, y después de las muchachas, pues fíjate que se robó el dinero de la empresa porque ya no tenía para qué dar el chivo. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿Y qué crees que hace Dios? Si tú no has confesado tu pecado delante de Dios siendo hijo de Dios, Cristo no puede intervenir, porque el Señor ha dicho que abogado tenemos. Y si tú te das cuenta en lo secular, un abogado actúa cuando tú le presentas las evidencias, le dices, defiéndeme por favor, necesito que tú seas mi voz delante de un juzgado. De otra manera no va a actuar, necesita tener las evidencias y necesita tener la confesión del acusado. Jesucristo también está esperando que tú y yo lleguemos al término de nuestro día y le digamos, Señor, he cometido estos pecados. No permitas que el enemigo vaya delante de la presencia del Padre para que me zarandee. Ahora, si el Señor ha dispuesto que así tienes que aprender algo, bueno, el Señor lo va a permitir. Pero es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros pecamos de esa manera deliberada y sobre todo por este pecado de enojo, pues que también nosotros abrimos las puertas y le estás dando carta abierta al enemigo, pues para que te haga lo que quieras. Y muchas de las veces decimos, ay, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Ay, ¿por qué me pasa a mí aquello? Y ves a la vecina que va caminando, mira cómo esa señora que va caminando, qué gorda me cae. ¿Hay alguna persona que le caiga gordo? ¿No? ¿Hay alguna persona que le caiga gordo? ¿No? Qué bueno, porque si hay, pues déjeme decirle que está enojado con esa persona y no puede caerle gordo a nadie. Ay, no, pero yo no estoy enojado. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí. Tiene que pedir perdón delante de Dios. Por eso dice la Escritura, no des lugar al diablo. Y tienes que reconocer realmente quién es el que te está
zarandeando. En ocasiones será Dios y te estará mostrando algo y te llevará a la perfección, pero cuando Satanás te toma y te zarandea por el pecado, mira, terminas todo apaleado, hasta que tú vas delante de Dios y reconoces tu condición delante de Dios y le pides perdón a Dios y le pides perdón a las personas a las cuales has ofendido. Por eso mismo nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. O sea, él no puede llevarte ventaja. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis hermanos, nosotros como cristianos no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos darle carta abierta para que penetre nuestra vida. Y eso de penetrar no estoy hablando de posesiones. Estoy hablando de que el enemigo pueda oprimirte. El enemigo te oprime. Cuando tú estás en pecado y no estás en la comunión del Señor, tienes tanta opresión que de cualquier cosita truenas como palomita. No hay esa comunión. Necesitamos esa comunión para con Dios. Por eso nosotros no podemos ignorar, ¿sí?, lo que Satanás va a hacer. Y necesitamos nosotros estar firmes en la palabra de Dios. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo pues nos dice a nosotros que este enojo no lo llevemos más allá. Por eso la advertencia, airaos pero no pequéis. O sea, sí puedes enojarte, pero no peques, no vayas más allá. Que no culmine tu enojo en un pecado de la carne, ¿sí? Que inmediatamente que suceda esto, pues vayas delante de Dios. Porque mira, el pecado, este pecado que se va consumando cuando estás enojado y que se van consumando, haz de cuenta cuando cae la mosca en una telaraña. ¿Se han fijado cuando las mosquitas caen en las telarañas? ¿Se han fijado cómo llega la arañita luego? Y mira, le empieza a dar vueltas como que un rosticero. Y después le clava los colmillos. Sucumbió la mosca. Así es el cristiano. El cristiano cuando se enoja de cuenta que va volando y no se da cuenta de la telaraña. El cristiano llega, se queda en la telaraña y todavía sigue en su enojo, en su coraje, y no se da cuenta cuando el enemigo viene y lo agarra y da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y cada vuelta es un pecado en lo que lo envuelve. Pecado de adulterio, pecado de homicidio, pecado de ira, pecado de enojo, pecado tras pecado tras pecado, le clava los colmillos y el cristiano se aleja totalmente de Dios. Así es. El pecado lo que hace es sutil, el enemigo es sutil. Mira, mi hermano, mi hermana, Satanás, los demonios no se te van a aparecer rojos ni con cuernitos ni con colita, ni con un trinche. No, se te van a aparecer de la forma más hermosa y más bonita, de una mujer de ojos azules, de un varón de ojo verde. Se te van a aparecer bien vestidos, se te van a aparecer con una buena cuenta bancaria, con un buen carro. Así se te va a aparecer el enemigo. Así el enemigo va a ganar ventaja sobre ti. Y claro, cuando tú estás enojado por algo, pues sucumbes y caes fácilmente en la telaraña de la araña. Por eso, mis hermanos, un pecado nunca viene solo. Un pecado siempre viene acompañado de otro. Y en este caso, airaos pero no pequéis, es lo mismo. No vendrá solo. Y es también interesante el hecho de ver cómo el apóstol Pablo en Gálatas 5:19, yo sé que te lo sabes, donde vienen los frutos de la carne, pues el apóstol Pablo, ¿sí?, Gálatas 5:19, nos habla de este pecado que estamos viendo, de la ira y del enojo. Pero un pecado de la carne, y que no está solo, sino que está en conjunción, sino que está juntamente con otros. Y por eso hay un mezclado de todas las emociones en tu vida. Y en este mezclado, pues no solamente queda el pecado de enojo y de ira ahí, no. A su alrededor vienen los primos, los hermanos y los sobrinos. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras, muchas de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos, celos, ¿qué dice ahí? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Mi hermano, si en tu vida hay ira constante, en tu vida están las demás obras de la carne. Y date cuenta, cuando tú te enojas, no viene solo, viene con alguna de estas, de verdad. Y no nada más con estas, y cosas semejantes a estas. Te enojas con tu esposo, te enojas con tu esposa, eres un buen cristiano, y como no hay respuesta de parte de Dios, pues vas con la bruja mira, ¿verdad? Porque tiene ahí las imágenes y tiene la Biblia. Ay, que me lea la carta, acabo es cristiana. Y ya consultas adivinos, haces hechicerías, ¿sí? Y dice la Escritura, pues, fruto, obra de la carne. ¿Y todo por qué? Por un simple enojo. Por un simple enojo puedes perder a tu familia en una fornicación, en un adulterio. Por un simple enojo puedes perder tu libertad. Por un simple enojo puedes meterte en muchos pleitos y muchas enemistades. Por enojo. Por enojo puedes estar viendo pornografía. Por enojo. Por enojo puedes tener celos desmedidos. Por enojo. ¿Se fijan cómo no vienen solos? Vienen acompañadas juntas con ¿qué? Ahí están. Fíjate hasta dónde nos lleva este pecado. El pecado del enojo. ¿Hasta dónde te lleva? A perder esa relación para con Dios y por ende perder tu propia familia, tu propia paz. Por eso, cuando nosotros digamos que no me entendiste a la primera, ten paciencia. Decía el apóstol Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Qué difícil es esto, mis hermanos, pero tenemos que ponerlo en práctica y hacerlo. Porque si no, lo único que estamos haciendo nosotros es que estamos quitando del trono de nuestro corazón a Dios. Dios es el que está morando en tu corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero cuando tú te enojas y cuando tú llegas a pensar que nosotros somos el foco principal, el centro del universo, pues le estás diciendo simplemente a Dios, le estás diciendo, Señor, quítate del trono de mi corazón y déjame siento yo. Y te sientas tú, y cuando haces tú esto es cuando te justificas de una y de otra manera. Y llegas a decir, bueno, pero es que usted no conoce lo que me han hecho. Llegas a decir, es que usted no sabe los obstáculos por lo que he pasado. Es porque yo deseo esto, es porque yo quiero esto otro, es porque no pueden cumplir mis expectativas, es que. Y llegas a terminar derrotado, enojado, frustrado y menospreciado. ¿Y todo por qué? Porque bajaste del trono de tu corazón a Dios y te pusiste tú como rey soberano y único en tu corazón. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente ir delante de Dios, pedir perdón a Dios y decirle, Señor, no te bajes del trono. Señor, te necesito. Y esto nosotros lo podemos ver desde el mismo Génesis. En el Génesis comenzó el odio. Primeramente con Satanás, pero en las primeras personas, Caín y Abel. Y Caín y Abel, bueno, Caín tuvo las dos etapas, tuvo la ira y tuvo el enojo culminado. La ira que fue pasiva, pero que fue maquinando en un enojo para después culminarla en un asesinato. Esto lo vamos a ver en la segunda parte porque lo dividí el mensaje en dos partes. Pero mira una cosa bien interesante. Cuando Caín
le da coraje y se enoja en contra de su hermano porque Dios, pues bueno, fue acepta su ofrenda delante de Dios y la de él no. Pues bueno, él comienza en su corazón a tener ira. Comienza. Yo me imagino que le debe decir, ¿por qué este sí y a mí no? ¿Y por qué? Si yo le di lo más preciado. ¿Y por qué? Pero se lo quedó, estaba pasivo. En ese momento él podía reflexionar tanto que él estuvo maquinando la manera de cómo iba a matar a Abel. Y cuando esa ira lo llevó más allá al pecado en la consumación, es cuando mata a Abel. Ahí consumó. Y no contento con esto, un pecado te lleva a otro pecado. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él le dice, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Verdad? Le mintió a Dios. Porque él sabía dónde estaba su hermano, sabía que lo había matado. Dios sabía. Y ese pecado de asesinato lo llevó a mentir. Nunca lo llevó a arrepentirse delante de Dios. Y yo puedo ver algo, que la ira y el enojo en esa consumación total te puede llevar a cauterizar tu corazón. A que no puedas discernir entre lo bueno y lo malo y que pienses que estás haciendo lo correcto. El yo, mis hermanos, es la parte más delicada del ser humano. Si tú no desprendes el yo de tu vida, en un momento dado el yo va a ser golpe de estado en tu corazón. El yo lo tienes que despojar. Cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme, estaba diciendo que te despojaras de todo lo que tú eres, de todos tus títulos, de todas tus capacidades, de todo aquello por lo cual tú te jactaste. Ojo, por lo cual tú te jactas en esos títulos, en esa condición tuya, porque Dios va a utilizar esas capacidades para extender el reino y Dios lo va a utilizar para exaltarse, no para exaltarte a ti, para exaltarse Él. Por eso necesitamos nosotros nunca entrar en el trono de Dios, de nuestro corazón, aclaro, nunca quitar a Dios del trono de nuestro corazón y querer nosotros sublevarnos como lo hizo Satanás y llegar también a ese trono a querer ser independientes. Nosotros no podemos, hermanos. No podemos. Y no podemos nosotros dejar que la ira, que esa ira pasiva, no confesada, se llegue a culminar en un enojo expresivo. Debemos de ir delante de Dios y pedirle al Señor que enseñoree nuestra vida. Porque si tú le das entrada al enojo y a la ira, le vas a dar libre entrada a la iniquidad a tu vida. De verdad, la ira, el enojo, es algo muy peligroso en la vida del cristiano. Tan peligroso como el cáncer que no nos damos cuenta. Y necesitamos quitarlo. Airaos, pero no pequéis. Y vamos a orar, vamos a terminar. Mis hermanos, de verdad, si alguien tiene algo en contra de alguien, pues simplemente pídale perdón a Dios. Y si usted se encuentra en Navidad aquella persona que realmente no le quiere saludar, no le quiere hablar, dígale, Señor, ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame a que ya no tenga esta sensación en mi vida. Ayúdame realmente a quitar este sentimiento lejos de mí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente a través de la comunión con la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, muchas gracias, mi Dios, por lo grande que eres, Señor. Exaltamos tu santo nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar en tu presencia, de poder aprender de ti, de poder nosotros reconocer nuestra condición.
Mi Señor, hoy te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón porque en nuestra vida algunos de nosotros hemos alojado ira, una ira pasiva la cual se sigue fermentando para culminar en un enojo total. Enojo el cual no solamente vendrá solo, sino que vendrá acompañado de los pleitos, de las contiendas, de las borracheras, de las envidias, de las herejías, de las lascivias. Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, si en nuestro corazón aún seguimos alojando este sentimiento que nos ataca, que nos inunda en muchas ocasiones y que por falta del arrepentimiento, de ir delante de ti, de pedirte perdón, pues hemos permitido que el enemigo mismo haga mella en nuestra vida. Padre, nosotros no podemos evitar que la ira, que estos pecados estén a nuestro alrededor, pero lo que sí podemos evitar es abrazarlos. Así como dijo un teólogo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ellas. Señor, ayúdame, Señor, a poder entender de tu palabra, ayúdame a poder entender de que la ira es un pecado, que en muchas ocasiones no lo he visto así, porque termino enojado. Y ese enojo lo único que está haciendo es que cada vez mi corazón se va endureciendo a tu palabra, se va endureciendo cada vez a ese amor que debo de tener para con mi prójimo, endureciéndose tanto que solamente vengo a la iglesia a cumplir un voto solamente, a vivir una vida de religiosidad. Señor, ayúdame, Señor, a despojarme de mí mismo, ayúdame a quitar el yo, Señor, ayúdame, Señor, a quitarlo de mi corazón, porque tú eres el que gobierna mi vida, tú eres el que estás en el trono de mi vida, Señor, y no quiero volver a estar yo. Ayúdame, Señor, a que con la ira, con el enojo, Señor, ayúdame a que no tenga nuevamente que tomar ese trono yo y hacerte a un lado a ti. Señor, ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame, Señor, a poder recapacitar cuando la ira viene a mi corazón, viene a mi vida, e inmediatamente ir delante de ti y llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Yo sé que en ocasiones me va a costar trabajo, me va a doler, porque no me gusta lo que dice tu palabra, Señor, porque soy carne, y ciertamente todavía el yo está ahí, porque decimos, yo merezco, yo necesito, pero ahora yo ya no vivo más para mí. Si he decidido ser un siervo de Cristo, si he decidido entregar mi vida a ti, Señor, ya ahora mis derechos ya no existen. He renunciado a mis derechos. Ayúdame a entender esto, porque ahora lo único que me interesa es hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a caminar en integridad y en santidad. Padre, ayuda a tu iglesia, porque los tiempos son difíciles, y sobre todo en estas temporadas que se acercan, en donde nuestras emociones estarán a flor de piel. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el miércoles o el domingo y culminamos con la segunda parte. Dios les guarde.